Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre de Dios nuestro estudio de esta mañana. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 11 de Mateo. Recordemos que en este capítulo estábamos viendo los mensajeros de Juan. En el capítulo anterior vimos los mensajeros del rey que salieron a predicar, a hacer sus pininos, ¿verdad?, en el trabajo apostólico. Y ahora en este capítulo vimos los mensajeros del rey, y cuando los mensajeros se fueron, entonces Jesús empezó a hablar sobre Juan el Bautista, ¿verdad? Qué profeta era, qué importante era en la revelación de Dios, ¿verdad? Y cuando se fueron los mensajeros, ¿verdad?, y siguió hablando a la multitud, a los que se habían reunido, para hacerles ver la importancia de lo que él estaba predicando y que era lo que había mandado decir con los mensajeros de Juan, ¿verdad? Todas las obras que él estaba haciendo. Y también para recalcar la dureza de corazón de los oyentes, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en continuación de este capítulo 11. Vamos a empezar por el versículo 11 también. Aquí Jesús está, como les decía yo, remarcando la misión y el carácter de Juan el Bautista. Entonces, pero les hace ver que cualquier humano, sin el mensaje de Jesús, sin la gracia, es pequeño, ¿verdad? Por importante que sea entre los humanos, es pequeño. Aquí Jesús está levantando a Juan entre todos los profetas. De todos los profetas dice que no ha habido mayor que Juan, ¿verdad? Por eso dice de entre los nacidos de mujer. Entonces Juan es un profeta entre todos los profetas, no hay profeta mayor que Juan, porque Juan pudo ver lo que predicó, lo que anunció, lo que profetizó. Y eso es muy importante, ¿verdad?, en el mensaje de Dios. Y también les hace ver que el que recibe la gracia y que es parte del reino de Dios es mayor que Juan, ¿verdad? Aquí está preparando el espíritu de todos para esa nueva personalidad que van a tener como ciudadanos del reino. Porque recordemos que aquí Jesús ya les está pasando de su propio poder desde el momento en que les dio autoridad que solo Él tenía. Pero todavía no llega el Espíritu Santo en forma total, general para todos los creyentes. Entonces todavía no hay, vamos a decir, habitantes del reino. El reino se ha acercado, pero todavía no hay quien pertenezca totalmente al reino. Por eso dice, cualquiera, el menor en el reino de los cielos, mayor es que Juan. A pesar de que Juan es el mayor entre los mortales hasta la época. Y también hace podemos decir, una aseveración. Dice que los profetas profetizaron hasta Juan. Y de alguna manera, con sus palabras, Jesús está cerrando el periodo del profetismo, ¿verdad? Esta es vamos a decir, una consideración mía, que la saco de aquí de la palabra. No digo que no vaya o Dios no vaya a enviar más profetas, porque Dios puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Nosotros no podemos limitar a Dios. Pero de alguna manera Jesús está diciendo, los profetas profetizaron hasta Juan.
De alguna manera esa época del profetismo lo está cerrando Jesús. Ese tipo de profetas del Antiguo Testamento se cierra, ¿verdad? Sí, hermana, yo me pongo a pensar en un momento del Evangelio cuando Jesús se transfigura y que aparece Moisés y aparece Elías. En este caso, si Juan era mayor, el mayor de los profetas, mi duda es, ¿por qué en vez de Elías no apareció Juan? Porque Juan está vivo. Juan está vivo. Ya. ¿Verdad? De alguna manera son personajes que fueron muy importantes en el trabajo del Señor y Dios les tiene un lugar especial, ¿verdad? Recordemos que Elías no murió, se lo llevó el Señor, ¿verdad? Y Moisés sí murió, pero su cuerpo nunca fue encontrado, ¿verdad? Entonces, probablemente también se lo llevó el Señor, probablemente, nosotros no sabemos, pero los dos personajes tienen características especiales cuando les llegó su momento de retirarse de la tierra y del trabajo con el Señor, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que considerar. Es por nada. Sigue diciendo en este pasaje Jesús, ¿verdad? Que dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, o sea, desde que empezó él a predicar, o sea, desde que empieza el anuncio de la venida del Mesías y de la presencia del reino entre los mortales, dice, los cielos sufren violencia y los violentos lo arrebatan. Nosotros sabemos de esta violencia que había, porque ya vimos Apocalipsis, ¿verdad? Y hay un momento en que nos habla de la presencia del enemigo cerca de Dios, ¿verdad? Aunque ya fue destituido como ángel, pero de su presencia cerca de Dios, porque luego nos dice que lo arrojaron, ¿verdad? Entonces hay violencia. ¿Por qué hay violencia? Porque los espíritus saben que su tiempo, los espíritus malos saben, los oscuros, que su tiempo se acaba. El anuncio de la venida del Mesías y la venida del Mesías anuncia que el tiempo de los espíritus oscuros se acaba. Entonces la lucha es más ardua, más dura, ¿verdad? Nosotros también vimos en Apocalipsis cómo Miguel luchó contra ellos y los venció y los arrojó. Por eso dice, los cielos sufren violencia, ¿verdad? Sufren violencia. Está el enemigo ahí muy fiero. Entonces, los violentos, o sea, los que hacen frente a esa violencia, arrebatan el reino. O sea, son dueños del reino. Aquellos que se oponen al enemigo, aquellos que no se dejan vencer por el enemigo. Nosotros sabemos que por las enseñanzas de la palabra, que no es tanto enfrentarlo, sino resistirlo. Es diferente, porque con un poder así, el poder humano no es nada. Y sin el Espíritu Santo menos, ¿verdad? Ya con el Espíritu Santo es muy diferente, pero sin el Espíritu Santo el poder humano es nada. Pero sí podemos resistirlo, o sea, aguantar, que no nos venza, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces dice que los violentos lo arrebatan, o sea, los que le hacen fuerza. Dice, y aquí es el versículo que estábamos comentando, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, ¿verdad? O sea, la ley Jesús la pone en el mismo nivel que los profetas, porque de alguna manera en la ley tenemos revelación, ¿verdad? Mucha de la revelación de Jesucristo está plasmada en la ley, aunque no de una manera clara, sino una manera preparatoria, ¿verdad? Entonces, por eso dice que profetizaron hasta Juan. ¿Qué quiere decir? Es un periodo de revelación,
ahora empieza otro. Hasta Juan termina ese periodo. Y si queréis recibirlo, o sea, Juan, él es aquel Elías que había de venir. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Qué anuncia Juan? Anuncia el arrepentimiento, anuncia el prepararse para recibir el reino. Pero arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, estad preparados. Si no se arrepienten, no hay preparación. Pero reconozcan que delante de Dios están mal. Eso es arrepentíos. Analízate, examínate y ve que tienen necesidad de Dios, ¿verdad? No con cumplir lo que has cumplido hasta ahora es suficiente. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo lo bueno que Dios nos da, los humanos tenemos la enorme capacidad de echarlo a perder. Y así había pasado con todo lo que Dios les había revelado hasta ese momento. Recordemos que los eruditos de la época habían generado muchos libros y muchas leyes complementarias como para asegurar que no se faltara la ley. Pero muchas de esas cosas eran humanas, no eran revelación de Dios, ¿verdad? En los capítulos que siguen nosotros vamos a ver algunos puntos de esos agregados, ¿verdad? Entonces, otra cosa, se habían limitado a cumplir las ordenanzas, pero no a hacer las prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, dar limosna, ¿verdad? Daban, como dice Jesús, de lo que les sobra, pero no daban con amor, no amaban al pobre, no le daban al pobre porque, ¿verdad? Simplemente ellos daban limosna por obligación, como hacen los filántropos ahora en día, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? ¿Por amor al pobre? Porque pagan menos impuestos cuando dan donativos. Entonces lo hacen por beneficio propio, no por amor al pobre o al necesitado. Y eso mismo había pasado en ese tiempo, ¿verdad? Y Jesús era lo que venía a corregir, ¿verdad? Sí. Porque no era nada más cumplir por eso al pie de la letra, sino encontrar el espíritu de la ley. ¿Qué quería la ley conseguir con sus preceptos? Y eso era lo que habían perdido, ¿verdad? Es diferente a la vara de medición humana. Sí. A nosotros nos lleva mucho a la atención los milagros, o sea, las acciones sobrenaturales que retan las leyes físicas, sí. Como andar sobre las aguas, como abrir un mar, como parar el sol, o sea, que reta el orden físico, las leyes físicas. Y de Juan el Bautista, por lo menos la Biblia no da testimonio de que hubiese hecho acciones de ese tipo. Y sin embargo en la vara de Dios dice que no hay otro mayor que Juan el Bautista, y me llama mucho la atención eso. Claro que a lo mejor se refiere a algo en especial, que fue el que preparó el camino en ese sentido, pero tampoco se especifica. Sí, a eso nos debe de llamar la atención, como dice Aarón, ni un solo milagro hizo Juan, y sin embargo era más grande que aquellos que hicieron milagros hasta de levantar muertos, ¿verdad? Entonces, el carácter de la persona, el ministerio de la persona, el valor de la persona, el valor espiritual de la persona es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, este tiempo de Juan, pues de alguna manera los religiosos se habían apropiado de Dios, ellos manejaban a Dios, ¿verdad? Y eran los fuertes, los poderosos en la cuestión espiritual, ¿verdad? Ya no eran el pueblo de Dios, sino era el Dios del pueblo. Se lo habían apropiado de tal manera que eran los que lo administraban, vamos a decir, los dueños. Entonces,
luchar contra eso es algo tremendo, era tremendo. Y también Juan tenía no nada más el poder religioso, sino tenía el poder político. No nada más era el imperio, era el mal en el gobierno. Ahí tenemos a Herodes y a Herodías. La terrible enemiga de Juan el Bautista era Herodías, ¿verdad? Entonces, como quien dice, todo lo mayor, lo más poderoso en su tiempo estaba contra Juan, ¿verdad? Y sin embargo, él no se arredró nunca. Su mayor enemigo o el más peligroso, que era Herodías, nunca dejó de predicar contra Herodías. No le decía a ella directamente, porque los responsables delante de Dios primero son los varones. Entonces le decía a Herodes, no te es lícito tenerla como mujer a Herodías, porque es la mujer de tu hermano Felipe. No te es lícito delante de Dios. Y se lo recalcaba y se lo recalcaba y se lo recalcaba. Y eso molestaba mucho a Herodías, y por eso Herodías quería deshacerse de Juan a como diera lugar. Pero aun cuando me llama esa parte la atención, porque aun cuando Juan se lo recalcaba a Herodes, Herodes le tenía respeto. Sí, le tenía respeto, lo reconocía como profeta y muchas veces lo mandaba llamar para oírlo hablar, ¿verdad? Él lo encarceló a instancias de Herodías, pero de alguna manera era una protección contra Herodías, el tenerlo encerrado, que no lo tocara. Desgraciadamente Herodías se vale de aquel subterfugio de la promesa de Herodes para hacer que mate a Juan, pero lo hizo con el dolor de su corazón, Herodes, ¿verdad? Pero había prometido y tuvo que cumplir. Había prometido además delante de mucha gente, ¿verdad? Que le daría a la hija de Herodías lo que pidiera. Entonces, hasta la que le dice, hasta la mitad de su reino. Me dejó mega sorprendida. Entonces, estaba comprometido con su palabra. Por eso nos hace advertencia en la Escritura que tengamos mucho cuidado con lo que prometemos, ¿verdad? Mucho cuidado. Más vale no prometer que prometer y no cumplir. Y hay otro pasaje en la Biblia que a mí de verdad me dejó mega sorprendida. Sí. Cuando alguien le promete al primero que me reciba, te ofreceré el sacrificio, fue la hija. Es uno de los jueces, sí. Sí. Entonces sí. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Más vale tener la boca cerrada que prometer. Él era una persona, a mí me llama mucho la atención. Primero, cuando yo era joven... ¿Por qué? Porque las circunstancias nosotros no las controlamos. Cuando veo eso, y nos podemos encontrar con que una promesa o es imposible de cumplir o nos es muy doloroso o difícil de cumplir. David matando al gigante, ¿no? O sea, epopeyas. Historias fascinantes. Y Juan, pues arrepiéntete, y de lo que nos relata, pues se me hacía muy aburrido, pero sí es muy admirable para mí. Yo lo que veo en Juan es que, o sea, entregarle una vida desde el nacimiento, o sea, nació para eso, él lo tenía claro, o sea, no solamente desde luego, o sea, no distraerse en cuestiones humanas ni sentimentales, fraternales, me refiero, no lazos amorosos, ni hijos, ni parentela. O sea, él tiene una misión y se me viene a la mente lo de mansedumbre, que también se habla de Moisés, o sea, que nunca vi un hombre más manso. O sea, el hecho, yo creo que es lo más difícil para uno como ser cristiano, luchar con el yo. O sea, es decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Eso es muy difícil. O sea, ya no vivir para sí. Y muchos hombres de Dios lo hicieron, pero ya en edad madura. Pero Juan, yo creo que desde niño, o sea, él tenía claro, yo para esto nací. Entonces, eso implica muchas limitaciones
prohibiciones, si quieren llamarle, o sea, limitaciones, decir, a ver, esto yo nací y voy a vivir y me voy a morir para esto. Y eso para mí habla de la grandeza de Juan. El niño. Él tenía claro, yo para esto nací. Sí. Entonces, la grandeza de Juan. Recordemos que los padres eran ancianos. Zacarías y Elizabeth eran ancianos cuando tuvieron a Juan. Entonces, que eso nos habla de que los tuvo poco tiempo, ¿verdad? Y el resto del tiempo, como dice Aarón, no vivió en comunidad, vivió en el desierto. Juan se crió en el desierto, vivió en el desierto en comunión con Dios, buscando la comunión con Dios. Hasta que llegó el momento de empezar a predicar, él se presentó delante de la gente, anunciando en lo que tenía que consistir su ministerio, ¿verdad? Entonces sí, es una vida totalmente aislada de la comunidad, ¿verdad? Y él se relaciona cuando llega el momento de su ministerio y hasta la muerte. Mucho tiene que ver, ¿verdad?, con eso. Quizá él cumple, algo de depresión, por eso sí tiene razón Aarón al decir mucho tiene que ver que esto. él sabía su ministerio y lo llevó a cabo. Quiero ver si lo hice bien. O sea, eres lo tú. Sabía desde que nació, porque no va a ser que y me haya cuando lo equivocado. empezó, o sea, hasta que murió. O sea, toda una vida invertida, no me distraje en nada, por lo menos quiero saber, o sea, quiero irme con la seguridad de que todos mis años que pasé en este mundo, que nada más fue eso, no me haya equivocado. Y Jesús ahí hace de manera grandilocuente, una defensa de Juan maravilloso. Irme con la seguridad. De Juan. Sí, ahí tenemos otro concepto de la pregunta de Juan, ¿verdad? Ya habíamos considerado el de los eruditos, ya habíamos considerado el de canalizar los alumnos, los discípulos a Jesús, y ahora vemos esta, morirme con la seguridad de que hice un trabajo bien hecho como se me mandó, ¿verdad? Ya son 3 aspectos de esa actitud de Juan de mandar preguntar, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir con nuestra lectura. Jesús, recordemos una cosa, no desliguemos un pasaje de otro. Recordemos que Jesús está hablándole a la multitud que estaba con él después de que se fueron los mensajeros de Juan. También recordemos que Jesús está solo. Los discípulos andan en su viaje de trabajo. Entonces Jesús está solo aquí y él está hablando a la multitud y les dice: el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, tome en cuenta el mensaje que Juan trajo, ¿verdad? Ese mensaje de arrepentimiento. Y luego le sigue diciendo a la multitud: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. O sea, los está comparando con los desocupados que están en la plaza, pues platicando, jugando, distrayéndose, flojeando, ¿verdad? Y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no os lamentasteis. O sea, nunca os los dimos gusto y una cosa, nunca les gustó nada.
Cuando había motivo de alegría, no se alegraron, como flauta que indica una fiesta. Y cuando hubo lamentación, endechamos. Las endechas son las cosas tristes, los dichos tristes, ¿verdad? No se lamentaron, que es cuando había duelo. Entonces, ¿qué con ustedes, verdad? Es lo que Jesús les está mostrando, ¿verdad? Como si lo comentaran los chicos. Y diciendo, porque vino Juan, o sea, ahora lo va a llevar al campo de lo religioso. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. O sea, de alguna manera representa lo triste, ¿verdad? Las endechas, ¿verdad? Lo triste. Oye, vino Juan y no comía, él era muy frugal, muy ascético, nada de lujos, nada de vanidades, su comida tan sencilla, tan frugal, ¿verdad? Y no les importó. ¿Y qué dice? Que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. O sea, no consideraron la importancia de Juan, sino le vieron un aspecto negativo para no reconocer el mensaje que traía, ¿verdad? Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. O sea, el otro lo criticaron porque no comía ni bebía cosas exquisitas y a este lo critican porque lo hace, ¿verdad? O sea, ninguno les da gusto. Y además es amigo de publicanos y de pecadores. O sea, todos los defectos le encontraban a Jesús. Y dice Jesús, y este dicho es muy importante, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Porque muchos de los hijos del pueblo judío eran profetas y profetizaban. Había escuela de profetas, ¿verdad? No eran profetas muy importantes, pero había profetas. ¿Recuerdan cuando Elías se fue, que vinieron todo un grupo de profetas de la escuela, ¿verdad? Y entonces, pero Elías siempre se escabulle de ellos porque sabe que tiene que irse y de alguna manera sabe que tiene que irse un poco en privado, en secreto, es algo con Dios, no con la gente, ¿verdad? Pero había dentro del pueblo y nosotros los encontramos también después de Jesús, ¿verdad? También encontramos entre el pueblo judío profetas, ¿verdad? Pero ya son profetas diferentes, ya son profetas en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Esa es la diferencia que hace Jesús cuando dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Es el tiempo de la ley, ¿verdad? De hecho, Juan era muy respetuoso de la ley, era un judío auténtico, como Jesús que trató de cumplir toda la ley, ¿verdad? Él nació en la ley y cumplía la ley, ¿verdad? Pero traía un mensaje nuevo. Esa es la diferencia con Jesús, ¿verdad? Y cuando dice que la sabiduría es justificada por sus hijos, porque los hijos profetas van a hablar precisamente de Jesús. Entonces, por eso dice que la sabiduría, y aquí se refiere a la sabiduría de Dios, va a estar justificada, o sea, lo que Él dice, lo que Él hace, lo que es su labor, su ministerio de Jesús, va a estar justificado por los hijos de aquellos que lo condenan, ¿verdad? Eso es lo que significa este dicho, que para el pueblo es muy importante. Recordemos que al principio del pasaje dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, ponga atención en todo esto que estoy diciendo. Vamos a seguir con la lectura, versículo 20. Entonces empezó a reconvenir a las ciudades, y fíjense, en donde a las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y empieza a decir, pero vamos a detenernos aquí.
nosotros sabemos que Capernaum, que era la ciudad que él había adoptado como su lugar de estancia, de trabajo, donde permanecía, donde tenía su casa, ahí había trabajado mucho. Y en los alrededores, por eso menciona Betsaida, ¿verdad? Y menciona Corazín, que son ciudades que están un poquito más al norte. Betsaida está en la orilla del mar de Galilea y Corazín está un poquitito más al oeste y más al norte, pero ahí muy cerca. Ahí había andado mucho Jesús y como era del lugar donde más tiempo pasaba, entonces había hecho muchísimos milagros. Casi todos los que hemos leído eran precisamente en Capernaum y en sus alrededores, ¿verdad? Unos cuantos eran un poco más lejos, pero muchos ahí. Sin embargo, a pesar de que se habían convertido gentes, los que habían recibido la gracia de Jesús, los que habían visto, algunos de los que habían visto su gracia, sin embargo, las ciudades en sí, que habían estado conociendo de todo lo que sucedía con Jesús, seguían indiferentes. Eso es lo que menciona Jesús. Dice, vieron multitud de cosas importantes, recibieron lo que en ninguna otra parte y sin embargo no se convirtieron. Por eso dice él, si en Sidón y en Tiro se hubieran hecho los milagros que se hicieron en estas ciudades, se hubieran convertido. ¿Se acuerdan de Nínive? Una ciudad terriblemente pecaminosa, que decía que se tardaba mucho tiempo en cruzarla, era enorme. Y sin embargo, cuando Jonás predicó de mala gana, enojado, todas, desde el rey hasta lo último de los habitantes, se convirtieron, creyeron. Y entonces Jonás estaba enojado porque sabía que Dios tenía misericordia y no quería quedar mal como profeta. Lo que había dicho no se iba a cumplir, por eso estaba enojado, ¿verdad? Pero toda la ciudad se convirtió y por eso dice Jesús que si a esta se hubiera predicado, se hubieran convertido. Y ellos, que eran del pueblo de Dios, que habían visto tantas cosas, no se convertían. Pero nosotros podemos entenderlo si consideramos que el ser religiosos y sentirnos especiales nos hace que nos cerremos a lo que tenemos, ¿verdad? Una mente cerrada que no recibe nada nuevo de Dios. Entonces, los conceptos que tenemos muchas veces no son los conceptos originales, sino son conceptos agregados por la cultura. Eso pasa con la religión mayoritaria. Yo les he dicho que la teología de esta práctica es muy buena, pero la teoría, la esencia, pero la práctica es muy mala, está totalmente desviada y no se corrige. Por eso es los problemas, ¿verdad?, de la relación con Dios, ¿verdad? Entonces, ahí hay problema. Y ese problema veía Jesús también, ¿verdad? En esas ciudades. Estaban tan cómodas y tan a gusto y tan seguras de lo que tenían que no querían reaccionar ante el nuevo que tenían delante y que era maravilloso, ¿verdad? Se habían endurecido en su suficiencia. Eso es lo peor que puede haber, que nos sintamos. Por ejemplo, si yo siento que yo ya sé todo lo que debo de saber y que no hay nadie que me pueda enseñar algo, pues estoy perdida. Estoy perdida porque la gente más humilde me puede enseñar algo y yo lo he comprobado, ¿verdad? La gente más sencilla. Entonces, tenemos que tener la mente abierta siempre para aprender, siempre. Y cuando es de parte de Dios, con mayor razón. Y esto es lo que pasaba en estas ciudades. Por eso dice que no se habían arrepentido, ¿verdad?, a pesar de todo lo que habían oído, y se duele de ellas. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se arrepintieron, ¿verdad? Dice, ¿y cómo se hubieran arrepentido las ciudades gentiles? En silicio y ceniza, igual que Nínive, ¿verdad? O sea,
mostrando todo lo posible que estaban arrepentidos, porque eso es el silicio y la ceniza, el dolor de sentir que necesitamos a Dios, ya sea por necesidad espiritual o por pecado, lo que sea, ¿verdad? Pero es la forma de demostrarlo. Vamos a seguir con la lectura del 22. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que Jesús está hablando del día del juicio. O sea, cuando todas las cosas sean presentadas delante de Dios y entonces Él juzgue, ¿verdad? Nosotros sabemos por el estudio de Apocalipsis que no hay nada escondido delante de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que nos involucra a nuestra respuesta hacia lo que Dios nos dio, va a estar presente en el día del juicio. Por eso dice aquí, ¿verdad? En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Por qué? Porque Tiro y Sidón no recibieron toda la magnífica educación, enseñanza, milagros, muestras de lo que era el reino de Dios anunciado, que estaba representado por Jesús, por el poder de Jesús, por los hechos de Jesús, por la enseñanza de Jesús. Ellos no lo recibieron, ¿verdad? Y dice, pero ustedes sí, ¿verdad? Entonces por eso será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y luego se refiere a Capernaum, que era su sede, y le dice que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades. Bueno, hasta el cielo eres levantada. ¿Por qué? Porque en ninguna otra parte había visto la cantidad de milagros y recibido la cantidad de enseñanza que ahí, ¿verdad? Ahí se había juntado con los discípulos, se habían juntado las multitudes, lo habían oído hasta decir ya no, muchas veces, ¿verdad? Entonces por eso dice, fuiste levantada hasta el cielo, o sea, eras privilegiada, como para así completa recibir el reino de Dios. Pero ¿qué pasó? La ciudad se quedó indiferente, la ciudad en sí no se convirtió, se convirtieron algunos, pero no toda la ciudad que recibió tanto. Por eso dice que hasta el Hades serás abatida. O sea, se te entregó mucho y lo despreciaste. La Escritura nos habla de que al que se le da poco, poco se le pedirá, pero al que mucho se le da, mucho se le demandará. O sea que los que hemos recibido, miren, tenemos mucha más responsabilidad nosotros que conocemos la palabra de Dios que los que están afuera y no la conocen, ¿verdad? Ellos van a responder de que si se les habló y no le dijeron sí al Señor, pero nosotros vamos a responder de lo que sabemos. ¿Qué tanto de lo que sabemos los pusimos por obra? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque según lo que se nos da es lo que se nos demanda. ¿Verdad? Entonces, por eso dice también a hablar que no hay muchos maestros, pero al que es maestro se le va a demandar. De premiación, así que yo tengo ¿verdad? que tener mucho cuidado. Pero también vemos aquí por estos versículos, ¿verdad?, que más también va a haber niveles de castigo, sí, ¿verdad? Porque está diciendo aquí, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y por ejemplo en Hebreos capítulo 10, el versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? O sea, ahí está hablando también de un mayor castigo.
¿Un apóstol? Sí, un creyente que llega un momento en que menosprecia lo que recibió y lo pisotea. O sea, él dice, esto no sirve para nada, ¿verdad? Eso es pisotearlo, ¿verdad? Entonces recibirá mayor castigo que alguien que nunca lo conoció. ¿Por qué? Porque tuvo lo mejor que Dios te podía ofrecer y lo despreciaste, ¿verdad? Y no nada más lo despreciaste, lo pisoteaste, ¿verdad? Entonces sí tenemos que estar muy atentos a todo esto. Si nos damos cuenta, Jesús, todo su ministerio estuvo enseñando sobre el reino. Recordemos que el reino es la predicación principal de Jesús, la enseñanza principal. Y este reino tiene, así como tuvo sus leyes, tiene sus enseñanzas, tiene sus principios, tiene sus actividades que son importantes y Jesús nos las va marcando. Y luego ya en Apocalipsis ya es el establecimiento del reino. Aquí está enunciado y está cuando vamos pasando a mejor vida, lo vamos teniendo en forma espiritual, pero cuando Él venga otra vez ya va a ser real. Todo esto que nos está enseñando y diciendo va a ser real. Por eso hay que ponerle atención. No nada más esperando hasta que no venga Él. Pero creo que hay medidas de gracia y también medidas de responsabilidad. Por lo mismo que usted comenta ahorita, de que de acuerdo a lo que Dios te dio, es tu responsabilidad como mayordomo de esos talentos o bienes. Entonces, yo siempre he creído, bueno, no si siempre, pero creo que que el trato de Dios es diferente con cada persona, en base a eso. Entonces digo que es antipopular, voy contracorriente, porque a nosotros nos pesa mucho el concepto desde niños de la democracia. Y la democracia, quizá mal interpretada, no sé, dicen es que todos somos iguales, es que todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas obligaciones, pero eso es un orden político o de orden humano para el orden humano, para organizarnos humanamente, pero vemos en la Biblia que hay grados, que hay, y entonces si eso no se tiene la madurez para entenderlo, puede uno interpretar como un Dios injusto, por el peso que tenemos nosotros de los conceptos de democracia y de igualdad, desde la Revolución Francesa para acá, ¿no? Quizá desde antes, pero ahí con mayor énfasis, la igualdad. Entonces, que obedecen algunos puntos, pero sí yo creo que entre más te den, más responsabilidad tienes, y entonces, y se da diferente también. Entonces, sí hay también graduaciones, y hay cosas que a mí en lo personal, y yo creo que cada uno de nosotros en lo personal, no nos está permitido hacer ni decir. Y hay cristianos, creo yo, que yo veo, pues, este cristiano, pues, hace cosas que yo no hago, y le va bien, y le va bien, ¿por qué? Pues no sé, pero a ti, Aarón, no te está permitido hacer eso, o decir eso, o mirar eso, o lo que sea, ¿no? Es un trato de Dios, por eso yo creo que el trato de Dios es muy personal, y yo lo comparo con los hijos, o sea, yo trato diferente a un hijo que al otro hijo, porque las necesidades son diferentes. Pero sí creo en eso de que de acuerdo a los dones que Dios te da y a la relación, o sea, a esa bendición que Dios tiene, tu mayordomía es diferente, entonces tu responsabilidad es diferente. Y entonces ya no vale mucho la comparación, porque volteamos para el lado, ¿y por qué él hace así? ¿Y por qué él sí hace? ¿Y por qué él no viene al culto? Bueno, ¿por qué no viene a la dominical? Si yo sí vengo a la dominical. No, pues aquí ya vemos 15, y pues yo veo allá a las 11, bueno, ¿y a ti qué? ¿Verdad? Como le dijeran, o sea, tú tienes que venir a la escuela dominical, o sea, quizá otra persona, no sé, no viene, y le va muy bien, y a lo mejor viene muy en paz con Dios. Entonces, eso, bueno, yo así lo veo, o sea, ese trato es personal, y por cierto, se me hace muchísimo más amoroso eso, más personal, que la democracia, todos parejos, ¿no?
Mire, yo quiero hacer un comentario acerca de esto, porque a veces no vamos muy al fondo de las cosas. Las formas como el hombre entiende el gobernarse tienen su historia y hubo tiempos en que fueron mejores. Por ejemplo, ¿por qué tenemos un texto de derecho romano todavía hasta la actualidad? Porque en el tiempo de los primeros tiempos de Roma era el mejor gobierno que había para los habitantes. El gobierno romano era el gobierno de libertad, el gobierno de reconocimiento a la personalidad. Y luego viene el problema de los emperadores, dueños de vidas y haciendas, y viene el problema de los reyes, la aristocracia, la monarquía, también dueños de vidas y haciendas. Y nosotros, si nos ponemos atención, cuando Jesús viene, empieza a poner en su lugar esas cosas. Y una de las cosas primeras que a veces no notamos, pero que puso Jesús muy temprano, fue el derecho de la mujer. Puso a la mujer al mismo nivel que el varón cuando estaba, ni siquiera contaba como habitante, ¿verdad?, en la cultura judía. Pero Jesús la saca. El hecho de haber nacido de mujer ya es elevar a la mujer. Y luego cómo fue dando pautas para la igualdad. Igual Él saca adelante el respeto de las personas, que delante de Dios cada persona tiene valor. Y si nosotros analizamos eso es la democracia. Que cada persona tiene valor delante de Dios y lo debe tener delante del gobierno. Porque recordemos, ¿qué hace la democracia? Tumbar las monarquías, es lo que hace. ¿Y qué eran las monarquías? El rey era enviado de Dios, el enviado de Dios era sagrado y era dueño de vidas y haciendas. El rey decía, se muere, fuera por la causa que fuera. Y eso es lo que trae la democracia. Ahora dice Aarón que no le gusta eso, que todos parejos, todos iguales, aparentemente, porque la responsabilidad es según como Dios nos da. Al rico se le reclamará más deber social que al pobre, porque el pobre tiene menos que aportar que el rico. Pero ¿qué vemos en la realidad? ¿Quién es más generoso, el rico o el pobre? El pobre, si te ve con necesidad te da hasta lo que a él le hace falta. Y el rico batalla para desprenderse. ¿Por qué? Pues porque ha hecho de alguna manera su fuerza, su dinero, es su poder, es su fuerza, es su dignidad, es su presentación. Por eso le cuesta tanto, ¿verdad? Pero de alguna manera también tenemos responsabilidad en la medida en que estamos dentro de la escala social. Sí tenemos ciertas responsabilidades, pero vemos que algunos las cumplen mejor que otros, ¿verdad? Esto nada más para aclarar. ¿Por qué? Porque Dios nos va dando las cosas en su amor para que vivamos mejor. Y tenemos que reconocer que vivimos mejor ahora con la democracia, aunque sea corrupta, ¿no vivimos mejor que en el tiempo de la colonia? Claro que vivimos mejor. No contábamos, ni aún los hijos de españoles contaban. Les daban los puestos secundarios porque eran hijos de españoles, pero nunca los principales. Venía un tonto de España, pero era español y le daban los puestos grandes, ¿verdad? Por eso se pudo hacer la independencia, porque los hijos de españoles se dedicaron a educarse y eran mucho más educados y sabios que los españoles que estaban arriba. Entonces, esa fue la razón de que pudimos surgir. Lo que pasa es que solo se extrapola, pero no se entienden versículos de alguna como manera tiene, la democracia es no tiene aún lo como que tiene, Dios nos está enseñando el respeto. La dación de unos talentos a otros, y de bienes materiales. que todos somos importantes delante de Él. No nada más algunos. pobres, y cristianos medianos. Es decir,
¿verdad? O sea, lo que uno extrapolar, yo creo que la democracia es todos iguales ante la ley y el respeto, eso sí, pero luego nos pesa mucho eso y lo queremos extrapolar y se nos parece injusto que haya, y eso se ve también en la iglesia, hay cristianos muy ricos, hay cristianos más o menos, y cristianos muy pobres, y el Dios es el mismo, y a Dios le plació, porque además Dios es dueño de todo, Dios le da, o sea, si algo tenemos, como dice la Biblia, proviene de tu mano, ¿sí? Porque lo recibido de tu mano te damos, o sea, nadie consiguió nada por ser Superman, no, o sea, todo lo que tenemos, nuestro carrito, nuestra casita, lo que sea, Dios nos lo ha dado, nuestra mente y nuestra energía y la salud. Entonces, pues si hay un cristiano que tiene mucho dinero, pues gloria a Dios, y le vino de Dios, porque Dios se lo permitió. Si hay un cristiano que está en escasez, pues gloria a Dios. O sea, entonces a veces queremos extrapolar eso, y entonces, bajo una mentalidad carnal, dicen, ahí está, Dios es injusto. No, es a lo que me refiero, porque nos pesa mucho el otro concepto, que no está mal, pero que tiene un orden y tiene una situación, y que no lo puede extrapolar al otro, porque entonces, no, pues vemos como ese Dios injusto cuando hay pobreza, y no, hay cristianos que son pobres, y Dios sabrá, porque Él es soberano. El pueblo de Israel, ¿cómo se manejó? ¿Fue una democracia o cómo se manejó? ¿Cómo lo podríamos ver? A todo el tiempo del... Siempre los tendréis, dice Jesús, los pobres siempre los tendréis. Sí. ¿Cómo lo podríamos ver? Sí, todo el tiempo miren, el pueblo de Israel se formó con una teocracia. Dios era su rey. Y hasta el tiempo del profeta Samuel, cuando pidió el pueblo rey, ¿cómo todos tienen rey, todos tienen personaje importante y nosotros no? Y Samuel se enojó con el pueblo, pero Dios le dijo, no te enojes, hazles caso, porque no te desecharon a ti, sino a mí, les dijo Dios. O sea, ya no quieren que yo los gobierne, quieren un hombre que los gobierne. Ahí empezó la monarquía en Israel, que no les fue muy bien, ¿verdad? Saúl no fue tan buen rey, y luego David pues fue un buen rey porque amaba a Dios y era amado de Dios, pero como le dice Dios, derramaste demasiada sangre, ¿verdad? Por eso no le permitió levantar el templo. Salomón fue mejor porque el nombre lo dice, viene de Shalom, ¿verdad? El pacífico, porque en su tiempo hubo más paz, pero el error de Salomón fue hacer muchas alianzas, y para cada alianza tenía que sellarla con un matrimonio. Entonces se casó con muchas mujeres extranjeras, que dice que desviaron al pueblo, porque para tenerlas contentas les levantaba altares a sus dioses. Entonces, aunque fue un buen rey, un rey sabio, que recibió la sabiduría de Dios y engrandeció el país como ningún otro rey, pero dejó ese problema, ¿verdad? Un problema que tiene origen político, ¿verdad? Ahora vemos los resultados. De ahí para adelante, su hijo fue un desastre. Un muchachito creído que se creía muy importante y que sabía todo y que no tenía que hacerle caso a los ancianos que tenían experiencia. Y de ahí en adelante hubo poquísimos reyes que fueron sabios, poquísimos, reconocidos, que la Escritura los reconoce, ¿verdad? Entonces vemos que no es el propósito de Dios que tengamos y les dice, les va a pesar cuando pidan rey, porque el rey, para mantener su poder, les va a exigir, y ustedes van a tener las espaldas cargadas con el peso de la grandeza del rey. Ustedes van a tener que trabajar para la grandeza del rey. Así les anuncia Samuel de parte de Dios, pero lo quisieron y lo tuvieron.
¿verdad? Pero no es porque Dios lo quiera. Cuando somos manejados por Dios, a veces hay cosas que no nos gustan, pero es lo mejor para nosotros. En la democracia es manejado por hombres y los hombres, por buenos que sean, se equivocan. Además, el problema del poder es el poder. Las personas pueden ser buenas, pero el poder corrompe. Y decía un político mexicano muy reconocido, el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso, entre más absoluto es el poder, por eso son tan malos los dictadores. Entre más absoluto es, más malo es. Pero el poder en sí corrompe a la gente. No es igual cuando manejas 10 pesos, 100 pesos a cuando manejas millones. No es lo mismo. Tus intereses no son los mismos. Entonces eso es lo que corrompe. No son las cosas, las malas, es el uso que hacemos de las cosas. Eso siempre lo tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque hay cosas que son tentación, que nos pueden corromper, pero si nosotros nos resistimos no nos corrompen. Pero si nos dejamos llevar, pues el uso que hacemos es lo malo. Que pudiera ser como por eso siempre decimos que no es malo el dinero, sino el uso que hacemos del dinero, que es una de las peores cosas. Dice la Escritura, ¿verdad? Que la riqueza corrompe. Pero como sí, un ejemplo, Pati, por favor. Una variante de una y de otra es, en el caso, por ejemplo, de lo teocrático, la justicia creo que pondera en ello, a diferencia de lo democrático, que se anuncia una justicia, pero mientras sea manejado en el 100% por el ser humano, por el hombre, no por la dirección de Dios, que en este caso sería lo teocrático, pues obviamente la justicia va a ser torcida, que es el anuncio que siempre se da en el Antiguo Testamento. Ustedes han torcido el camino, ustedes tienen una justicia torcida. ¿Por qué? Porque estaba involucrado el 100% el ser humano, a diferencia de lo teocrático, cuando Dios marcaba la justicia y había castigos o sanciones si no se aplicaba la justicia. Entonces, bueno, creo que a ver si ayuda esto un poquito a la pregunta que hacía. Sí, gracias, Pati. Yo quiero hacer también una aclaración para entenderlo del gobierno teocrático, porque muchas veces, sobre todo en los tiempos más modernos o más actuales, o vamos a decir, de la Edad Media por acá, consideramos teocrático el que está un gobierno manejado por un poder religioso, no por Dios, por un poder religioso, por la iglesia, vamos a decir. Eso es un gobierno teocrático para la actualidad, pero es un gobierno falso, teocrático, porque es el hombre el que está gobernando y se presta para la mayor cantidad de vicios. Es peor porque se esconde bajo la autoridad de Dios, que es Dios el que está manejando las cosas, y son mentiras. Es el hombre el que la está manejando. Entonces, ese fue la lucha en la Edad Media y lo que de alguna forma dio origen a la Reforma, que la iglesia se volvía el poder absoluto, ¿verdad? Entonces había muchos vicios. La misma iglesia con la Reforma se tuvo que limpiar, la iglesia mayoritaria, de muchos de los vicios que había, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta también, de verdad, que no un gobierno manejado por una Dios es el que dirige, como se hace, creencia religiosa, es un gobierno teocrático, de nombre, pero no de hecho. Realmente no era ese el título, no era ese el nombre que se le daba, sino eso simplemente a medida que iba avanzando los años, las generaciones, pues se adoptan nombres, pero
que es como lo dice usted, ¿verdad? O sea, pero realmente, si realmente, digo, pensando en la pregunta, yo quisiera como que enfatizar eso, es más bien, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una democracia también y siendo dirigido un pueblo realmente por Dios, que ese es el origen de lo que Dios quiere, ¿verdad? Inclusive hoy mismo, la iglesia, ¿quién realmente nos dirige a nosotros, verdad? Entonces, digo, sí es muy marcada la diferencia entre un grupo y otro. Sí. Yo concluiría este asunto diciendo que los cristianos debemos de ser los representantes del Dios delante del mundo. Somos los testigos, ¿verdad? Somos los mensajeros del reino. Entonces, la justicia, el amor y la paz debemos de no nada más de proclamarla, sino de cumplirla. Entonces ahí vivirla, sí, precisamente cumplirla. Ahí se puede ver en la práctica lo que Dios quiere para nosotros como seres humanos. Justicia, el amor, primero que todo. El amor es justo, es una de las primeras cosas, es justo. Y cuando hay amor y hay justicia, hay paz, ¿verdad? Entonces esas son tres cosas que debemos procurar. Si no podemos con ejercer la justicia en toda su medida, cuando menos ser pacificadores donde hay problemas y amar, ¿verdad? Y ya se dará la justicia a su momento. Pero nosotros somos, no los gobiernos, nosotros somos los que debemos de llevar el reino a donde quiera que vayamos. Yo creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Y nos quedamos en... Bueno, sí, para seguir el 25. No los comentamos todos, pero ya habíamos comentado sobre las ciudades y por qué decía Jesús que era más tolerable el castigo, ¿verdad? Entonces seguimos con el versículo 25 para la próxima clase.